ocean crew, and we up in a growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Bienvenidos a Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social. Este es el conscientivo de la gnosis samaliana. Y bienvenidos también a los demás soles conscientivos de la propolítica, como es la propolítica constituyente, Vidalogía, el periódico Sir Yorks y más. Vamos a ver hoy un tema de El Sol Conscientivo, Educación Fundamental, una obra trascendental del maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, colombo mexicano, que nos incentiva acerca de un mejor estilo de vida, más conocido en el mundo del esoterismo como Samael Aun Weor. Escuchemos un poquito aparte de esta obra trascendental aquí pues. Capítulo 11. Sabiduría y amor. La sabiduría y el amor son las dos columnas torales de toda verdadera civilización. En un platillo de la balanza de la justicia debemos poner la sabiduría, en el otro platillo debemos poner el amor. La sabiduría y el amor deben equilibrarse mutuamente. La sabiduría sin amor es un elemento destructivo. El amor sin sabiduría puede conducirnos al error. Amor es ley, pero amor consciente. Es necesario estudiar mucho y adquirir conocimientos, pero es también urgente desarrollar en nosotros el ser espiritual. El conocimiento sin el ser espiritual bien desarrollado en forma armoniosa dentro de nosotros, viene a ser la causa de eso que se llama bribonismo. El ser bien desarrollado dentro de nosotros pero sin conocimientos intelectuales de ninguna especie, da origen a santos estúpidos. Un santo estúpido posee el ser espiritual muy desarrollado, pero como no tiene conocimientos intelectuales, no puede hacer nada porque no sabe cómo hacer. El santo estúpido tiene el poder de hacer, pero no puede hacer porque no sabe cómo hacer. El conocimiento intelectual sin el ser espiritual bien desarrollado produce confusión intelectual, perversidad, orgullo, etcétera, etcétera. Durante la Segunda Guerra Mundial millares de científicos desprovistos de todo elemento espiritual en nombre de la ciencia y de la humanidad, cometieron crímenes espantosos con el propósito de hacer experimentos científicos. Necesitamos formarnos una poderosa cultura intelectual, pero equilibrada tremendamente con la verdadera espiritualidad consciente. Necesitamos una ética revolucionaria y una psicología revolucionaria, si es que de verdad queremos disolver el yo para desarrollar el ser legítimamente espiritual en nosotros. Es lamentable que por falta de amor las gentes utilicen el intelecto en forma destructiva. Los alumnos y alumnas necesitan estudiar ciencias, historia, matemáticas, etcétera, etcétera. Se necesita adquirir los conocimientos vocacionales, con el propósito de ser útiles al prójimo. Estudiar es necesario. Acumular conocimientos básicos es indispensable, pero el miedo no es indispensable. Muchas gentes acumulan conocimientos por miedo. Tienen miedo a la vida, a la muerte, al hambre, a la miseria, al que dirán, etc. y por ese motivo estudian. Se debe estudiar por amor a nuestros semejantes con el anhelo de servirles mejor, pero jamás se debe estudiar por miedo. En la vida práctica hemos podido comprobar que todos aquellos estudiantes que estudian por miedo, tarde o temprano se convierten en bribones. Necesitamos sincerarnos con nosotros mismos para autoobservarnos y descubrir en nosotros mismos todos los procesos del miedo. No debemos olvidar jamás en la vida que el miedo tiene muchas fases. A veces el miedo se confunde con el valor. Los soldados en el campo de batalla parecen muy valerosos pero en realidad se mueven y pelean debido al miedo. El suicida también parece a simple vista muy valeroso, pero en realidad es un cobarde que le tiene miedo a la vida. Todo bribón en la vida aparenta ser muy valeroso, pero en el fondo es un cobarde. Los bribones suelen utilizar la profesión y el poder en forma destructiva cuando tienen miedo. Ejemplo, Castro Ruz.
En Cuba, nosotros jamás nos pronunciamos contra la experiencia de la vida práctica ni contra el cultivo del intelecto, pero condenamos la falta de amor. El conocimiento y las experiencias de la vida resultan destructivos cuando falta el amor. El ego suele atrapar las experiencias y los conocimientos intelectuales cuando existe ausencia de eso que se llama amor. El ego abusa de las experiencias y del intelecto cuando los utiliza para robustecerse. Desintegrando el ego, yo, mí mismo, las experiencias y el intelecto quedan en manos del ser íntimo y todo abuso se hace entonces imposible. Todo estudiante debe orientarse por el camino vocacional y estudiar muy a fondo todas las teorías que se relacionen con su vocación. El estudio, el intelecto, no perjudican a nadie, mas no debemos abusar del intelecto. Necesitamos estudiar para no abusar de la mente. Abusa de la mente quien quiere estudiar las teorías de distintas vocaciones, quien quiere dañar a otros con el intelecto, quien ejerce violencia sobre la mente ajena, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario estudiar las materias profesionales y las materias espirituales para tener una mente equilibrada. Es urgente llegar a la síntesis intelectual y a la síntesis espiritual si es que de verdad queremos una mente equilibrada. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, etc., deben estudiar a fondo nuestra psicología revolucionaria si es que de verdad quieren conducir a sus estudiantes por el camino de la revolución fundamental. Es necesario que los estudiantes adquieran el ser espiritual, desarrollen en sí mismos el ser verdadero, para que salgan de la escuela convertidos en individuos responsables y no en estúpidos bribones. De nada sirve la sabiduría sin amor. El intelecto sin amor solo produce bribones. La sabiduría en sí misma es sustancia atómica, capital atómico que solo debe ser administrado por individuos llenos de verdadero amor. Capítulo 12. Generosidad. Es necesario amar y ser amado, pero para desgracia del mundo las gentes llaman y son amadas. Eso que se llama amor es algo desconocido para las gentes y lo confunden fácilmente con la pasión y con el temor. Si las gentes pudieran amar y ser amadas, las guerras serían completamente imposibles sobre la faz de la tierra. Muchos matrimonios que podrían verdaderamente ser felices, desgraciadamente no lo son debido a los viejos resentimientos acumulados en la memoria. Si los cónyuges tuvieran generosidad, olvidarían el pasado doloroso y vivirían en plenitud, llenos de verdadera felicidad. La mente mata al amor, lo destruye. Las experiencias, los viejos disgustos, los antiguos celos, todo esto acumulado en la memoria, destruye el amor. Muchas esposas resentidas podrían ser felices si tuvieran generosidad suficiente como para olvidar el pasado y vivir en el presente adorando al esposo. Muchos maridos podrían ser verdaderamente felices con sus esposas si tuvieran generosidad suficiente como para perdonar viejos errores y echar al olvido rencillas y sinsabores acumulados en la memoria. Es necesario, es urgente que los matrimonios comprendan la honda significación del momento. Esposos y esposas deben sentirse siempre como recién casados, olvidando lo pasado y viviendo alegremente en el presente. El amor y los resentimientos son sustancias atómicas incompatibles. En el amor no puede existir resentimientos de ninguna especie. El amor es eterno perdón. Existe amor en aquellos que sienten angustia verdadera por los sufrimientos de sus amigos y enemigos. Existe amor verdadero en aquel que de todo corazón trabaja por el bienestar de los humildes, de los pobres, de los necesitados. Existe amor en aquel que de manera espontánea y natural siente simpatía por el campesino que riega el surco con su sudor, por el aldeano que sufre, por el mendigo que pide una moneda y por el humilde perro angustiado y enfermo que fallece de hambre a la vera del camino. Cuando de todo corazón ayudamos a alguien, cuando en forma natural y espontánea cuidamos el árbol y regamos las flores del jardín sin que nadie nos lo exija, hay auténtica generosidad, verdadera simpatía, verdadero amor. Desafortunadamente para el mundo, las gentes no tienen verdadera generosidad. Las gentes solo se preocupan por sus propios logros egoístas, anhelos, éxitos, conocimientos, experiencias, sufrimientos, placeres, etcétera, etcétera. En el mundo existen muchas personas que solo poseen falsa generosidad. Existe falsa generosidad en el político astuto, en el zorro electoral que derrocha dineros con el propósito egoísta de conseguir poder, prestigio, posición, riquezas, etcétera, etcétera. No debemos confundir gato con liebre.
La verdadera generosidad es absolutamente desinteresada, pero fácilmente se puede confundir con la falsa generosidad egoísta de los zorros de la política, de los pillos capitalistas, de los sátiros que codician una mujer, etcétera, etcétera. Debemos ser generosos de corazón. La generosidad verdadera no es de la mente, la generosidad auténtica es el perfume del corazón. Si las gentes tuvieran generosidad olvidarían todos los resentimientos acumulados en la memoria, todas las experiencias dolorosas de los muchos ayeres, y aprenderían a vivir de momento en momento, siempre felices, siempre generosos, llenos de verdadera sinceridad. Desgraciadamente el yo es memoria y vive en el pasado, quiere siempre volver al pasado. El pasado acaba con las gentes, destruye la felicidad, mata el amor. La mente embotellada en el pasado y jamás puede comprender en forma íntegra la honda significación del momento en que vivimos. Son muchas las gentes que nos escriben buscando consuelo, pidiendo un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón, mas son pocos aquellos que se preocupan por consolar al afligido. Son muchas las personas que nos escriben para relatarnos el estado miserable en que viven, pero son raros aquellos que parten el único pan que les ha de alimentar para compartirlo con los otros necesitados. No quieren las gentes entender que detrás de todo efecto existe una causa y que solo alterando la causa modificamos el efecto. El yo, nuestro querido yo, es energía que ha vivido en nuestros antecesores y que ha originado ciertas causas pretéritas cuyos efectos presentes condicionan nuestra existencia. Necesitamos generosidad para modificar causas y transformar efectos. Necesitamos generosidad para dirigir sabiamente el barco de nuestra existencia. Necesitamos generosidad para transformar radicalmente nuestra propia vida. La legítima generosidad efectiva no es de la mente. La auténtica simpatía y el verdadero afecto sincero, y jamás pueden ser el resultado del miedo. Es necesario comprender que el miedo destruye la simpatía, acaba con la generosidad del corazón y aniquila en nosotros el perfume delicioso del amor. El miedo es la raíz de todo. Ahí está educación fundamental. Tenemos también aquello en audio y en YouTube y otros medios, y podemos estudiar unas casi 5 horas de educación fundamental. Una obra de Samuel Ambeor que se relaciona también con esas enseñanzas de Krishnamurti en el libro El arte de vivir de Krishnamurti. Revisemos también esa obra trascendental de aquel gnóstico Krishnamurti. En el otro capítulo vemos acerca de la memoria. Una persona intelectual, obviamente, que sí tiene grados de inteligencia. Por allí el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez, en sus partes de iniciación de 3 montañas, obviamente aclara que un intelectual no es inteligente, pero si no tuviera chispazos de microinteligencias, no pudiera grabar toda esa información de tantos libros dentro de esa persona. Entonces, obviamente, que esa persona sí tiene grados de microinteligencia, hablemos. Pero ya una macrointeligencia es muy diferente, como los dioses diosas que desarrollan sus mentes interiores. Una persona estudiante, por ejemplo, en colegios, escuelas, universidades, que sea uno de los mejores estudiantes, varón o mujer, de ese lugar, lógicamente que es una persona intelectual, tiene una excelente memoria y graba toda esa información. Pero esa memoria es parte de una inteligencia total. Es una microinteligencia, pero es parte de esa total inteligencia de la persona. Entonces no podríamos decir que esa persona no tiene grados de inteligencia, aunque sea micro, pero tiene. Entonces obviamente hay que comprenderlo a la luz de la conciencia y lógico que corregirlo. Entonces, si tienes en tu caso una buena biblioteca y esos libros los tienes grabados en tu memoria, que es parte de tu cerebro, del cerebro de nosotros, lógicamente que sí tiene grados de inteligencia. Acordémonos que uno es un maestro de misterio menores, otro de misterio mayores, otro de fuego, de luz, y otros son los dioses ya resurrectos, así como Samuel Ambeor en sus tiempos tiene un cuerpo de más de 4000 años de edad y está resurrecto físicamente en el planeta. Entonces ya resurrectos tienen otro tipo de visión y otro entender y un mejor y sabio
manejo de virtudes, lógicamente. Acordémonos que la persona con las virtudes mal manejadas causa daño a las demás personas y se echa karmas. Ahora, la información que está en la memoria, que es parte de la inteligencia, parte de nuestro centro intelectual, parte también de nuestra mente, es una parte también de nuestro cuerpo mental, solar o lunar, como cada quien lo tenga. El cuerpo mental es un cuarto cuerpo y obviamente podemos solarizarle y cristalizarlo, y también a su vez hacer un cuerpo de fuego ígneo con la transmutación y luego cristificar esos cuerpos. Eso ya es más superior. Existen tres tipos de mentes: la mente sensual, que tiene que ver con los sentidos, la mente intermedia y la mente interior. La mente sensual nos sirve muchísimo para desenvolvernos en medio de la sociedad, trabajo y todas las actividades de la vida, las básicas. A su vez, la mente intermedia es una mente que ya tiene creencias, cree en Dios, cree en el infierno, pero no comprueba, pero siquiera tiene un tipo de creencias. La mente interior la desarrollan los sabios sabias y tiene que ver con la praxis ya de meditaciones de muerte budista, meditaciones de nacer transmutatorio, meditaciones de recuerdo de vidas pasadas, obras positivas también por las demás personas, meditaciones de crearse nuevas personalidades también. Y a su vez, las mentes más exaltadas son de quienes ya han destruido todo su ego y aprenden a manejar perfectamente sus virtudes. Ahora, la información que nosotros tenemos en la mente sensual, producto de un intelectualismo, de haber estudiado tantas cosas, ya sea en escuela, colegio, universidades, o de los libros también de Samuel Ampeor, Lakshmi, Jesucristo, Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, o libros de poliética de varios autores, o política también. Esa información está grabada únicamente en la memoria, que tiene que ver con la mente sensual también. Si nosotros no pasamos eso a la conciencia, después de un tiempo se olvida y va a pasar lo que ha pasado con tanta información de escuelas y colegios, que la persona después de unos 20 o 30 años, o 10 o hasta menos, ya no se acuerda nada. Entonces, ¿para qué va a esos lugares? Si es que no se va a tomar conciencia de todo lo que allí aprende. ¿Para qué gasta tiempo? Tiempo valioso, dinero incluso. Es mejor que se enseñe la meditación de aprendizaje ya en escuelas, colegios, universidades, jardines, para que lo que allí se aprende se vaya filtrando a ti en conciencia y pase por medio de esta técnica de meditación hacia nuestra mente intermedia, luego al interior, a un centro intelectual también superior, luego se filtre de allí hacia usted en conciencia, hacia uno en conciencia. Depositar esa información en nosotros, ya en la chispa divina que somos nosotros. No nos vamos a olvidar jamás lo que hemos aprendido, ni en esta ni en las futuras vidas. Llegaríamos a la futura existencia conscientes de todo ello que aprendimos en un estudio dado, por ejemplo acá en este tema que estamos viendo, o lo que ya hemos aprendido en centros gnósticos religiosos, o en universidades, colegios, escuelas, kinders, etc. Todo estaría intacto porque hicimos conciencia de esos aprendizajes y logramos pasar la información a nuestra conciencia, o sea, a uno mismo. Bien, ¿cómo se practica la meditación de aprendizaje? Para toda meditación se ubica en una posición cómoda, sentado, acostado, se relaja el cuerpo, la mente, las emociones, se concilia el sueño. Sin dormirse, se pide asistencia al ser de Vishakti Kundalini, a la energía universal. Luego, a su vez, entramos en meditación de aprendizaje, ojos cerrados. En esa meditación comenzamos a reflexionar sobre lo que hemos estudiado de tal libro, por ejemplo. Y al ir reflexionando sobre ello, se va filtrando aquello a la conciencia. ¿Veis? Puedes grabar allí también de tal edición, tal página, tal capítulo. Tal capítulo sería más
y registrarlo todo ya dentro de la conciencia misma. ¿Ve? Termina la meditación después de una media hora, una o más, tal vez menos tiempo, y ya tiene la información acá. Entonces cuando vas a un colegio, por ejemplo, de la clase que te da tu profesor, profesora, vaya a la meditación en la noche, instante que tenga tiempo, en el día o en la madrugada, pasa esa información a su conciencia, luego cuando le toque exámenes, ya tiene eso allí. ¿Por qué? Porque hizo conciencia. La información no está únicamente en el intelecto ni en la memoria, que es parte de la inteligencia, sino a su vez, lógicamente está usted ya en usted mismo como chispa divina, y ahí se desarrolla otros grados de inteligencia. Bien, queda con vosotros este tema de educación fundamental que hemos visto acá, y esa corrección de que los intelectuales, o sea, personas que graban tantísima información en sus cerebros, igual tienen microgrados de inteligencia. Quien hizo los celulares son intelectuales, los que hicieron las computadoras son personas intelectuales. A su vez, todos aquellos que diseñan páginas web, pero no solo hacer una página, por ejemplo, sino ya hacer esos códigos para sacar todos los programas, por ejemplo, que tenemos en computadoras, celulares, etcétera, ellos son intelectuales. Y obviamente ahí vemos que el intelecto y esa intelectualidad que tienen en sus cerebros es parte de una microinteligencia que se la puede hacer obviamente conciencia totalmente pasando con un sistema de meditación adentro si se practicara aquello, pero cuánto nos sirve toda esta intelectualidad que se expande a nivel mundial, y por medio de eso mismo tenemos estos medios de comunicación y más. Claro que seres superiores asisten y llegan a las mentes de las personas para que puedan entender cómo nos hacen esta tecnología, cómo hacerla, y nos lo sacan. Entre ellos pues está Samael Aun Weor y los extraterrestres cristificados de otros mundos que nos dan esta tecnología para estar comunicados siquiera mundialmente y por siempre. A su vez, Samael Aun Weor llega a las mentes, a los intelectos de tecnólogos científicos y les hace entender cómo hacernos esto. Y acá hay una grabación de Samael Aun Weor sobre esto que confirma que los extraterrestres le entregan tecnología y él nos la transmite. Entonces allí vemos que en esos cerebros de personas de ciencia y tecnología les llega, y a su parte de intuición y también parte será de conciencia, les llega ese chispazo de cómo hacernos esto. Vea que siempre hubo tierra, siempre hubo para hacer vidrio, para hacer plástico, desde muchísimo tiempo atrás. ¿Y por qué no nos dieron desde antes todo esto? Obviamente a causa de ciertos, por un lado, complots sutiles de ciertos dioses, diosas, incluso logias blancas, que buscaron que toda la tecnología que ya estaba en el planeta hace unos 5000 años atrás, realizada allí Krishna, los Nimanas, Vimanas, que eran naves que llegaban acá al planeta con una tecnología, tenían radio, televisión y más, y también las construían algunas acá en el planeta. Entonces esto que ahora tenemos recién, hace unos 50 años menos, más, eso ya hubo. Pero ¿quién se encargó de que se opaque, de que se oculte toda esa información y se vive en un oscurantismo tecnológico, científico por casi 5000 años? Obviamente ciertos dioses de logias blancas que no querían que salga esto a la humanidad por ciertos dogmas, mal manejo de virtudes, sus egos, sus falsas personalidades. Obviamente en el caso de la logia negra para nada les conviene que se pierda toda esta tecnología, y para los dioses de sabio manejo de virtudes de las logias blancas de Dios manifestado, igual conviene que esta tecnología esté presente y que esté mejorada. Y conviene que, por ejemplo, en vez de que se pierdan esos coches, carros, mejor se los utilice con una energía ya solar en vez de petróleo, ¿ve? Pero hay cierta cúpula de logias blancas que busca que se pierda incluso la información de cómo hagas un carro, cómo hagas un avión, un helicóptero, para dejar un nuevo oscurantismo a la humanidad futura.
futura, pero de esta misma raza aria, que podría expandirse hasta el siglo V de Acuario, mucho más. Asimismo se dio en épocas pasadas que no buscaron solo destruir lo que había, sino a su vez buscaron destruir cierta gnosis básica, sabiduría, conocer de cómo se fabricaba aquella tecnología, y obviamente eso ha causado mucho daño a la humanidad. Aquellos dioses que oran así se ganan karmas, karmas duros, porque causan daño a las humanidades con un montón de pretextos que la humanidad no está preparada y un montón de cosas a recibir, por ejemplo, esa tecnología, y se echan karmas y causan daño a las humanidades. Ley es ley, la ley se cumple. En este caso, si te dicen cosas que no está preparado, que por aquí, por allá, dile que tú como chispa divina, pues ya vienes de millones de años atrás. Hemos vivido hasta ahora la quinta raza aria, 5 razas. A su vez hemos pasado por procesos evolutivos e involutivos, y en otras tal vez hasta de revolución de conciencia con la praxis de los 3 factores. Otros vendrán de otras galaxias, de otros universos. Entonces estás demasiado preparado para recibir, obviamente, todo lo que sea necesario para que nuevamente comience su revolución conscientiva hacia estatus más superiores. Entonces siempre también esto se da que algunos buscan ocultar la sabiduría con pretextos también de que la humanidad no está preparada, y te esconden, por ejemplo, la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia para que la persona se entre dentro de ciertas logias, y buscan un sistema de esclavizarle sutilmente, entregándole gotas de sabiduría en vez de darle directamente todo lo que tiene que recibir. Y si quiere que se siga en esa institución, o si no, que no siga, que siga desde su templo, cuerpo físico, casi institución, sus trabajos de revolución de conciencia. Entonces por ello es mucho mejor las meditaciones de aprendizaje para filtrar la información a la conciencia y que no se olvide jamás y que esté en ti, y que obviamente alumbres a las demás personas, des luz de luxes, porque no convendría que si ya tienes luz te la guardas y vive la humanidad en un oscurantismo de no tener esa luz ya en la ciencia, arte, filosofía, mística, tecnología, y obviamente esa luz directamente para lograr su autorrealización íntima. Bien, si hay preguntas sobre el tema, envíalas online o ya físicamente. Vamos a entrar en un pre-shalom de meditación praxis. Inhalamos. Al inhalar por la nariz expandimos el abdomen, y al exhalar contraemos. Extensionamos un poco el cuerpo. Inhalamos, cabeza centro hacia atrás, cabeza derecha hacia atrás, o sea, sin hacer esto, sino recto. Izquierda hacia atrás, derecha hacia atrás, centro hacia atrás. Mantra Ham Sah. Ham al inhalar, mentalmente lo hacemos, inhalamos por la nariz, y Sah al exhalar. Sah.
Siguiente. Siguiente. Siguiente de poco más, primero distensionamos. Cambiamos. Cambiamos. Tapete puede ser. Cambiamos. Bien, con la mantra en G, esto ayuda para el hígado. Cambiamos. Siguiente. Siguiente.
vamos a una mística inspirativa, nos va a ayudar mucho. Decimos allí, oh sol central, espiritual, invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti. Llamar a mi prójimo como a mí mismo. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque la energía universal está con nosotros y así lo queremos. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Prosperamos tanto en lo físico como en lo espiritual, porque la energía universal está con nosotros y así lo queremos. Así es y hecho está. Esto ha sido hoy el Universitario Política Samariana, Laxvi de Moncherusher, desde Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta. Suchertaf, instructor, pasiperential. Could be soaked to the skin in the mouth too. I know she got the good vibes when seasons change, but when the same